niña de Trelew. En la patagónica ciudad de Trelew, Argentina, un camionero de ruta larga vivió un encuentro fantasmal que se volvió noticia local. A altas horas de la noche, conducía por una calle rural en las afueras de la ciudad, cuando divisó a una pequeña figura al costado del camino haciendo señas. Era una niña de unos 8 o 9 años, vestida con un camisón claro. Estaba sola, descalza y a una hora totalmente inusual para una menor. Preocupado, el camionero frenó de inmediato, pensando que se trataba de una niña perdida o que se había escapado. Abrió la ventana y asomó la cabeza. «Hola, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí solita?». La niña, con rostro triste, respondió. «Me perdí. ¿Me lleva a mi casa, señor?». Señalaba vagamente hacia adelante. El conductor no iba a dejarla allí, así que le dijo que subiera. La pequeña lo hizo con movimientos lentos. Su piel estaba helada al tacto cuando él la ayudó a subir, y notó que su pelo rubio estaba húmedo, como si hubiera estado bajo la lluvia. Pero esa noche no llovía. Emprendieron la marcha despacio. El camionero le ofreció una frazada que llevaba consigo y trató de conversar para tranquilizarla. «¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives?». «Me llamo Sofía. Vivo cerca del puente», susurró. Él conocía un puente unos kilómetros más adelante, sobre un arroyo, y supuso que se refería a ese lugar. Durante el trayecto, Sofía permaneció en silencio, mirando sus propias manitas sobre el regazo. De vez en cuando, lanzaba una mirada fugaz hacia el chofer con sus ojos grandes y melancólicos. Al aproximarse al viejo puente de madera, la niña de pronto dijo: mi casa era cerca de aquí». El conductor detuvo el camión junto a la cuneta. Miró alrededor y apenas distinguió las ruinas de un par de casitas viejas y abandonadas. «¿Aquí vives, mi niña?», preguntó, extrañado. La niña lo miró con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Corrigió. «Yo morí en el arroyo, señor. Me ahogué hace tiempo». El hombre sintió un vuelco en el pecho. Antes de poder reaccionar, la pequeña Sofía se disolvió frente a él. Como una burbuja de vapor, su cuerpecito se volvió translúcido y luego se desvaneció por completo, dejando caer la frazada vacía sobre el asiento. En ese instante, un susurro dulce resonó en la cabina. «Gracias por traerme a casa». El camionero quedó atónito, con las manos temblorosas apretando el volante. Miró hacia el arroyo bajo el puente, donde la corriente susurraba entre juncos. Comprendió que acababa de llevar el espíritu de una niña a su último hogar. El caso se difundió cuando el propio camionero lo contó, muy conmovido, en una estación de radio local. Investigando, periodistas hallaron que efectivamente, en los años 90, una niña llamada Sofía había fallecido ahogada en ese arroyo tras caer mientras jugaba. Su familia vivía en una casita cercana, luego abandonada. La historia del camionero y la niña fantasma de Trelew apareció en medios digitales y redes sociales, generando una oleada de reacciones. Mucha gente de la zona decía haber escuchado sobre apariciones de una niña buscando ayuda cerca de ese puente, pero nunca con tanto detalle como el relato de un testigo que incluso la había llevado en su vehículo. La audiencia se dividió entre los aterrados y los enternecidos, porque a pesar del componente de terror, había en el relato algo profundamente triste y humano. El camionero mismo lloró al final de su narración radial. «Era solo una niñita. Estaba tan sola. Solo espero que ahora sí haya encontrado la luz». Su genuina emoción tocó el corazón de muchos. Tras esta experiencia, la comunidad erigió una pequeña capillita y una cruz blanca junto al puente en memoria de Sofía. Los camioneros y automovilistas que pasan suelen tocar la bocina o dejarle juguetes y dulces como ofrenda. Lo que fue un evento escalofriante se transformó en un acto colectivo de empatía hacia el alma de la pequeña.
Este caso causó gran impacto porque presentó la clásica historia del fantasma de una niña de forma tangible. Incluso la gente más incrédula comenzó a tomarla en serio. El chofer, un hombre sencillo y sin fama, no tenía motivo para inventar algo así. Su descripción de la niña, su frialdad, sus lágrimas, sus palabras se sintió auténtica. Numerosos padres dijeron que la idea de una niña muerta vagando sola les partía el alma. Desde entonces, algunos vecinos aseguran que la figura infantil ya no se ha visto más por la carretera. Piensan que, gracias a la ayuda del camionero, Sofía finalmente pudo llegar a casa y descansar. El camionero, por su parte, reconoce que fue la vivencia más extraña y sobrenatural de su vida, y que, a pesar del miedo inicial, siente un cierto alivio de haber sido parte de algo casi redentor. «Si Dios me puso ahí para ayudarla, pues qué honor», dijo en una entrevista televisiva local, con humildad. Así, la historia de la niña de Trelew ha quedado incorporada al acervo paranormal argentino. Lo que empezó como una escena de terror, el fantasma de una niña en la carretera devino en un relato emotivo sobre compasión más allá de la muerte. Y la audiencia, movida por el testimonio sincero de ese camionero, difícilmente la olvidará al transitar por el puente sobre el arroyo, donde quizás una pequeña alma finalmente dejó de llorar gracias a un hombre bondadoso que la escuchó. Fantasma de Sonora. En la sierra remota que conecta Yécora, en Sonora, con Cuauhtémoc, en Chihuahua, una ruta conocida por su aislamiento y silencio nocturno, ocurrió un incidente escalofriante que se volvió viral en enero de 2025. Un conductor de tráiler que transitaba por esa carretera en plena madrugada captó con su celular un video que, en un principio, creyó que mostraba a un niño real corriendo tras su camión. Los hechos fueron así. Cerca de las 3 de la madrugada, el trailero avanzaba lentamente por un tramo del bosque cubierto por una neblina ligera, atento a no atropellar algún animal silvestre. De pronto, por el espejo lateral derecho, notó algo moviéndose. Pensando que se trataba de un venado o algún otro animal, redujo la velocidad. Fue entonces cuando vio claramente la silueta de un niño pequeño corriendo en medio de la carretera. El niño agitaba los brazos y gritaba desesperadamente, como pidiendo ayuda. El conductor, horrorizado, pisó los frenos con fuerza. El camión se detuvo de golpe. Temiendo haber golpeado al niño, apagó el motor, tomó su linterna y bajó de inmediato. A unos metros detrás de la caja del tráiler, en la penumbra, lo vio. El niño estaba de pie, mirándolo fijamente, iluminado por las luces traseras. Era un pequeño de unos 6 años, vestía un short y una playerita ligera, inapropiados para el frío de la madrugada, y sus pies descalzos descansaban sobre el asfalto helado. Lo más espeluznante, su rostro estaba desencajado por una mueca de angustia, y sus ojos vidriosos reflejaban una tristeza imposible de olvidar. Emitía un lamento gutural, un sonido extraño, como un quejido desde lo más profundo de su pecho. De pronto, echó a correr hacia el conductor con los brazos extendidos, como si suplicara que lo tomaran en brazos. El trailero se quedó paralizado unos segundos, pero su instinto le hizo retroceder un paso. En ese momento, justo cuando el niño estaba a punto de alcanzarlo, desapareció. No se desvaneció lentamente, ni se escondió entre los árboles, simplemente desapareció, como si se apagara una imagen proyectada en la oscuridad. En el mismo instante, un alarido helado se escuchó en la sierra, rebotando entre los árboles como un eco sobrenatural. Con las manos temblorosas, el conductor regresó a su cabina, encendió el motor y huyó del lugar mientras oraba y sollozaba del susto. Aunque era un hombre de carácter fuerte, aquel encuentro lo quebró momentáneamente. Al llegar a una zona con señal telefónica, llamó a su familia y, entre llanto, les contó lo que había vivido. La historia no tardó en divulgarse, pues el trailero había logrado grabar parte del episodio con su celular. En el video,
Aunque oscuro, se distinguía claramente la figura de un niño iluminada por las luces del camión, corriendo tras él y emitiendo un chillido antes de desaparecer. El video se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación. Muchos lo titularon como «Video de supuesto niño fantasma sorprende a conductor». La misteriosa aparición fue captada en plena sierra. La policía local patrulló el área al día siguiente, considerando la posibilidad de que se tratara de un niño real usado como señuelo por criminales. Pero no encontraron huellas, rastros, ni indicios de que un menor hubiera estado allí. La hipótesis del crimen se descartó por completo cuando, días después, otro conductor reportó exactamente lo mismo. Un niño que corría tras los vehículos haciendo sonidos no humanos y luego desaparecía. La comunidad rarámuri de la región afirmó que ese tramo de la carretera era conocido por manifestaciones extrañas. Algunas ancianas del lugar recordaron que, décadas atrás, en una curva cercana, un niño murió atropellado por un vehículo. Desde entonces, su espíritu, inquieto y atrapado entre mundos, vaga por la carretera, buscando a alguien que lo atienda, repitiendo eternamente sus últimos momentos. El video y el testimonio del camionero dieron fuerza a la leyenda. Para muchos, fue imposible dormir la noche en que vieron el video, donde la pequeña figura fantasmagórica corría tras el tráiler. Verlo moverse, con esa expresión de sufrimiento, causó escalofríos. Y para los padres, fue devastador imaginar el alma de un niño sufriendo en la oscuridad, perdido en el tiempo. Tras la difusión del caso, las autoridades colocaron señalamientos de precaución en ese tramo de la carretera, más por la sugestión colectiva que por un peligro concreto, aunque nadie niega que algo extraño ocurre allí. El trailero, entrevistado por un canal de YouTube especializado en lo paranormal, confesó que tuvo que tomarse un descanso del trabajo. No podía volver a manejar de noche. Cerraba los ojos y veía al niño, dijo, con la voz quebrada. Hoy en día, algunos lugareños que transitan por la zona dejan pequeños juguetes o dulces al borde del camino, con la esperanza de apaciguar al espíritu del niño. El trailero en cuestión ahora lleva siempre una veladora en su cabina. Cuando tiene que cruzar la sierra en la madrugada, la enciende en el tablero y murmura con respeto: «Hijito, que encuentres la luz». La historia real del niño fantasma de Sonora sigue contándose, amplificada por la era digital. Es una mezcla poderosa de horror. La imagen de un espectro infantil clamando ayuda y tristeza, la tragedia de una vida interrumpida. Muchos dicen que, cada vez que sus faros iluminen la nada en una carretera solitaria, recordarán aquella grabación, y al pobre niño corriendo detrás de un tráiler en la noche, un niño atrapado entre este mundo y el siguiente. Y tal vez, solo tal vez levanten el pie del acelerador. No vaya a ser que el niño fantasma aparezca nuevamente, buscando ayuda en la oscuridad. Perro del destino. Un camionero español circulaba de madrugada por una carretera comarcal poco iluminada, cerca de Osuna, en Andalucía, cuando vivió una escena sacada de las leyendas más antiguas, la aparición de un perro negro espectral en plena vía. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y el cansancio comenzaba a hacerle mella, pero ya estaba a pocos kilómetros de su destino. La noche era muy oscura, sin luna, y una niebla baja dificultaba la visibilidad más allá del alcance de los faros. De repente, a lo lejos, divisó 2 puntos rojos brillantes a la altura del suelo. Al principio pensó que eran los reflectores traseros de otro vehículo, pero estos se movían de forma extraña. Al acercarse, su corazón dio un brinco. Eran los ojos de un enorme perro negro, plantado en medio de su carril, mirándolo fijamente. El animal era de un tamaño descomunal, casi como un ternero, y su pelaje parecía absorber la luz. Sus ojos rojos refulgían con malicia. El camionero frenó de golpe, incrédulo. El perro seguía allí,
inmóvil, mostrando los dientes en lo que parecía una especie de sonrisa siniestra. Nervioso, tocó la bocina para espantarlo. En respuesta, el can inclinó levemente la cabeza y luego, con pasos lentos, se acercó más al camión, situándose justo frente al parachoques. Estaba tan cerca que el conductor no podía avanzar sin arrollarlo, pero a esas alturas ya no se atrevía a moverse. Recordó historias de colegas sobre apariciones de un perro negro agorero en caminos rurales. Se decía que si lo veías, era un anuncio de un mal inminente. Algunos hablaban de la leyenda del perro negro con ojos de fuego, que aparece para provocar accidentes o llevarse almas. Una oleada de temor supersticioso lo envolvió. Decidió no tentar al destino, retrocedería y buscaría otra ruta. Colocó la palanca en reversa. En ese preciso instante, el perro se abalanzó hacia la cabina. No saltó físicamente, sino que su forma se difuminó en una sombra y por un microsegundo, al chofer le pareció que aquella sombra cruzaba a través del vidrio hacia él. Gritó del susto, protegiéndose la cara con los brazos, pero no sintió nada. Bajó los brazos temblando y miró en todas direcciones. El perro había desaparecido. Ni rastro en la carretera, ni debajo del camión, ni a los lados. Solo quedó la niebla meciéndose suavemente. Con la adrenalina al tope, decidió continuar directo, deseando salir de allí cuanto antes. No había recorrido ni 1 kilómetro cuando, en una curva suave, un vehículo pequeño invadió su carril de frente, aparentemente adelantando a otro sin percatarse de la presencia del camión. Gracias a sus reflejos, el camionero pudo maniobrar y frenar a tiempo, evitando un choque frontal por escasos centímetros. Los autos chirriaron al desviarse y, milagrosamente, nadie resultó herido. Los conductores se detuvieron a recomponerse del susto. Tras intercambiar palabras nerviosas y confirmar que todo estaba bien, el camionero retomó su trayecto, con el corazón aún acelerado. Solo entonces cayó en cuenta. Si no se hubiera detenido por el perro, ese encontronazo habría ocurrido justo en la curva, posiblemente con consecuencias fatales. ¿Acaso la aparición evitó que llegara unos segundos antes al punto crítico? Al día siguiente contó lo sucedido en el bar de la cooperativa. Un compañero más anciano asintió gravemente. Ese perro negro te salvó la vida, chaval. A veces avisa, a veces detiene, dijo, recordando que en la tradición popular andaluza existe la figura del perro del diablo, que se aparece como señal de advertencia. También lo llaman el familiar en algunas regiones. El camionero, al principio, pensó que pudo haber sido pura coincidencia. Sin embargo, la noticia del casi accidente llegó a la prensa local, junto con su relato del perro espectral. Un artículo recogió la leyenda. La silueta de un perro negro con ojos rojos se ha reportado en Osuna. Cuentan que un camionero lo vio y luego evitó un grave accidente. En los comentarios, varias personas mencionaron que esa historia existía desde tiempos de sus abuelos. La audiencia recibió con asombro el giro positivo de esta historia de terror. Si bien la aparición fue atemorizante, y el conductor la narró con detalles que helaban la piel, como esos ojos rojos inhumanos, muchos interpretaron que fue un augurio protector. El perro del diablo le salvó. ¡Qué ironía!, escribió alguien en redes sociales. Otros, más supersticiosos, fueron a colocar una veladora en esa curva, dando gracias. El propio camionero quedó profundamente marcado. Nunca creí en nada sobrenatural, pero ahora, dijo en una entrevista radial, no sé qué era, solo sé que gracias a que paré, sigo vivo. Concedió que el perro podría haber evitado la tragedia, o quizá jugado con su destino. De cualquier forma, admitió que ya no vuelve a viajar sin antes rezar un Padre Nuestro. No vaya a ser que ese perro negro del destino u otra entidad le ponga otra prueba en el camino. Esta historia real y reciente revitalizó las viejas leyendas del Black Dog en las carreteras, comunes en Europa.
Incluso los escépticos se inquietaron, porque el conductor cruzó con el peligro justo después del encuentro. Causó gran impacto sobre todo entre choferes nocturnos, quienes comenzaron a contar sus propias anécdotas de animales fantasma. Historias que antes callaban por miedo al ridículo. Ahora, en la ruta de Osuna, cuando la niebla cae densa y la noche es cerrada, más de uno agudiza la vista, esperando no toparse con dos ojos rojos brillando en la oscuridad. Y si los ven, quizás, en lugar de acelerar, recuerden esta historia y consideren frenar un momento, atentos a lo que el destino les quiera decir a través de ese misterioso can oscuro que aún ronda los caminos. Carga de los espejos. Un camionero especializado en traslados especiales dentro de Estados Unidos aceptó un encargo inusual: transportar una colección de espejos antiguos adquiridos en una subasta. El punto de partida era una mansión victoriana en Nueva Inglaterra y el destino final, un anticuario en Chicago. Los espejos eran enormes, con marcos tallados del siglo XIX, y se rumoraba que provenían de una casa donde habían ocurrido múltiples tragedias. El conductor, un hombre escéptico por naturaleza, no prestó atención a los chismes. Cargó cuidadosamente los espejos, envolviéndolos con esmero para evitar que se rompieran, y emprendió el largo viaje nocturno. Ya entrada la medianoche, mientras transitaba por una autopista prácticamente vacía, comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de la caja del tráiler. Golpes suaves, como si algo se moviera, a pesar de que todo estaba firmemente amarrado. Trató de tranquilizarse, diciéndose que quizás era la suspensión la que provocaba los crujidos. Sin embargo, por el rabillo del ojo, al mirar por el espejo retrovisor interno, que apuntaba hacia la ventanilla que da al remolque cerrado, le pareció ver un parpadeo de luz en una rendija, como si alguien encendiera una linterna brevemente dentro del tráiler. Eso le inquietó. Pensó en detenerse para revisar, pero al estar en medio de la nada, prefirió esperar hasta llegar a una estación de servicio que sabía estaba a unas 30 millas. Los golpes continuaron esporádicamente. Entonces, al pasar por un tramo boscoso sin farolas, lo vio, en el espejo del parabrisas, que reflejaba tenuemente la carga a oscuras, apareció de repente el rostro pálido de un hombre que no era él. Estaba justo detrás, como asomándose desde dentro del remolque a través de la ventanilla interna. Tenía los ojos hundidos y una expresión severa. El camionero dio un respingo y casi perdió el control del volante del susto. Giró rápidamente la cabeza para mirar hacia atrás, pero no había nada. Volvió la vista al espejo retrovisor. El hombre seguía allí, observándolo fijamente, pero ahora se movía, como si caminara dentro de la caja cerrada. Segundos después, su rostro desapareció de la reflexión. El conductor sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Aceleró con fuerza, deseando llegar cuanto antes a la estación. Pero al echar otra mirada rápida al espejo, se quedó helado. Por un brevísimo instante, en el asiento del acompañante se reflejó la silueta oscura de alguien sentado. Giró la cabeza de inmediato, y no había nadie. Era como si solo pudiera ver esas presencias a través de superficies reflectantes. En ese momento recordó qué tipo de cargamento transportaba: espejos, objetos cargados de simbolismo y protagonistas de incontables historias de terror. El pánico comenzó a apoderarse de él. Apretó el escapulario que llevaba colgado al cuello y comenzó a rezar en voz alta. Lejos de calmarse, la actividad sobrenatural pareció intensificarse. Escuchó un susurro coral de voces emergiendo desde el remolque. No lograba entender qué decían, pero sonaban como lamentos, como quejas. A través de los espejos laterales creyó ver sombras moviéndose en el interior del remolque, pese a que éste permanecía cerrado. Finalmente, llegó a la estación de servicio. Bajó casi de un salto y abrió de golpe las puertas traseras del tráiler, iluminando el interior con su linterna. Todo parecía en orden, salvo por un ligero olor a humedad rancia.
Las amarras seguían firmes y los espejos estaban intactos. Tembloroso, se permitió un respiro. Entró a la tienda, tomó aire y pidió un café caliente. Necesitaba recomponerse. Desde ese momento tomó una decisión firme. No volvería a mirar ningún espejo hasta entregar el cargamento. Cubrió el retrovisor interno con un trapo y ajustó los espejos laterales de modo que solo reflejaran la carretera. Las apariciones cesaron, pero la sensación de estar siendo observado persistía. Cada tanto, nuevos golpes o susurros le recordaban la inquietante compañía que viajaba con él. Al llegar finalmente a Chicago, justo al amanecer, entregó los espejos al anticuario sin decir una palabra. ¿Quién le creería? Sin embargo, su rostro pálido y demacrado no pasó desapercibido. Días después, contó su experiencia a algunos colegas. Uno de ellos, aficionado a lo paranormal, le recomendó entre risas que se deshiciera del dinero que había ganado con ese viaje. «Es dinero maldito», dijo, en tono de broma, aunque no del todo. El camionero, buscando algo de paz interior, donó parte de la paga a una iglesia local. Esta historia, compartida tiempo después en un foro anónimo de Internet, llamó la atención de un escritor de misterio, quien la publicó, con permiso en una revista digital bajo el título «Camionero plagado por reflejos espectrales durante transporte de espejos». La narración impactó por su atmósfera clásica de maldición, un cargamento embrujado y un conductor atrapado con él durante largas horas en la oscuridad. Abducción del camionero de Virginia. Una madrugada de septiembre de 1979, un camionero llamado Harry Turner conducía por una carretera desierta de Virginia cuando vivió un episodio que desafía toda explicación racional. Había aceptado un viaje urgente y llevaba horas sin dormir, pero se mantenía despierto a base de café. De repente, una intensa luz blanca inundó la cabina desde arriba. Pensando que se trataba de un helicóptero o un reflector de la policía, Harry frenó y salió del vehículo, extrañado, solo para encontrarse con algo increíble, un enorme objeto oscuro y silencioso flotando sobre los árboles, emitiendo un resplandor brillante. Harry se sintió rodeado por una energía estática, los vellos de sus brazos se erizaron. Intentó moverse, pero su cuerpo parecía completamente paralizado. Un rayo de luz lo envolvió y en un abrir y cerrar de ojos se encontró dentro de una sala metálica desconocida, sin recordar cómo había llegado allí. El camionero, aterrorizado, describió más tarde que vio figuras humanoides pequeñas con enormes ojos negros que lo observaban detenidamente. Quiso gritar, pero no podía emitir sonido. Sentía una presión intensa en la frente y un zumbido constante en los oídos. Lo siguiente que supo fue que despertó al volante de su camión, estacionado en la cuneta, con el motor apagado. Habían pasado 3 horas de las que no tenía memoria. Sus manos temblaban y un sudor frío empapaba su camisa. Miró alrededor. No había rastro de la luz ni de nada extraño. Se sintió mareado y notó algo alarmante en el asiento a su lado. Su escopeta de seguridad estaba fuera de su funda y faltaban 6 cartuchos. Revisó el suelo de la cabina y encontró varios casquillos vacíos. Al parecer, había disparado su arma sin recordarlo. Condujo hasta una gasolinera, confuso y asustado. Allí llamó a su compañía y luego a la policía local. Los oficiales lo escucharon con escepticismo, pero no pudieron ignorar su estado alterado ni los casquillos en el piso. Según el reporte, Harry Turner afirmaba haber sido abducido por un objeto volador no identificado. La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad de camioneros y ufólogos. Una investigación posterior halló marcas circulares quemadas en la vegetación cerca del lugar donde Turner indicó que ocurrió el encuentro, y se detectaron niveles inusuales de radiación. Harry mantuvo su testimonio firme, pese a las burlas.
relató a la prensa que, tras aquella noche, sufrió lagunas de memoria y pesadillas recurrentes donde revivía fragmentos del suceso, la mesa metálica donde lo acostaron, una luz azul que escaneaba su cuerpo y la sensación de flotar, completamente indefenso. El caso causó gran impacto en la audiencia de la época. Fue uno de los primeros en mezclar una abducción extraterrestre con un profesional del transporte, un hombre sin fama ni antecedentes de fantasías, lo que le dio credibilidad. Incluso el famoso presentador de televisión de misterio John Keel mencionó el caso Turner como evidencia de que los ovnis acechaban carreteras remotas en busca de víctimas. Desde entonces, el tramo donde ocurrió el hecho se conoce entre los camioneros como el Bermuda de Virginia. Muchos evitan detenerse allí durante la noche. Turner, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Abandonó el oficio poco tiempo después, pues cada atisbo de luz brillante en sus rutas nocturnas lo hacía hiperventilar, temiendo que regresaran por él. Su historia, narrada con detalles mundanos como los cartuchos vacíos y su reloj atrasado 3 horas, convirtió en tangibles los relatos de abducciones, que por entonces sonaban a ciencia ficción. Harry Turner brindó un rostro humano a ese miedo cósmico, el de un camionero rudo que terminó sollozando al revivir cómo algo más grande que nosotros lo tomó sin permiso una noche de 1979. Aunque han pasado décadas, su caso sigue siendo comentado en comunidades ufológicas, y entre los camioneros veteranos se advierten unos a otros con seriedad. Si ves un brillo raro en el cielo, mejor acelera. La abducción del camionero de Virginia, real o no, quedó grabada en la conciencia colectiva como un recordatorio de que quizás no estamos solos en la ruta, y de que hay fuerzas ante las cuales ni el más fuerte de los hombres puede hacer nada. Mujer ardiente de West Virginia. Un camionero que recorría rutas en West Virginia juró haber presenciado la legendaria aparición de Screaming Jenny, un famoso fantasma local. Cerca del pueblo de Waverly se encuentra un viejo paradero de tren abandonado donde, según cuentan, en el siglo XIX, una mujer llamada Jenny murió envuelta en llamas tras un accidente con lámparas de queroseno. Dicen que su espíritu aún corre por el lugar, ardiendo y gritando. El chofer, escéptico de todo eso, cambió de opinión después de una fría noche de octubre. Estaba estacionado en el truck stop Screaming Jenny, llamado así precisamente por la leyenda para revisar los frenos de su camión. Eran alrededor de las 3 de la mañana y el lugar estaba prácticamente vacío. De pronto, escuchó lo que parecía un grito lejano. Levantó la cabeza extrañado. Pudo haber sido un zorro o un halcón, pensó. Sin embargo, el grito se repitió, esta vez más intenso y claramente humano, un alarido de dolor agudo que provenía de la vieja vía férrea cercana. Inquieto, tomó su linterna y dirigió el haz de luz hacia la antigua estación en ruinas. Al principio no vio nada, pero entonces detectó un resplandor anaranjado moviéndose rápidamente entre los árboles. Ajustó la vista y lo que vio le heló la sangre. Era una figura envuelta en llamas, corriendo. Sí, como una persona con todo su vestido ardiendo, agitando los brazos y emitiendo aquellos chillidos desgarradores. El camionero se quedó petrificado unos segundos, incapaz de creerlo. Las llamas brillaban con intensidad, iluminando brevemente la silueta de una mujer con ropas antiguas, totalmente en combustión. Sus gritos eran tan penetrantes que le erizaban la piel. Aquel ser flameante corrió unos metros junto a las vías y, ante los ojos incrédulos del hombre, desapareció al llegar a un viejo árbol. No fue que las llamas se extinguieran, la figura literalmente se desvaneció y los gemidos cesaron en seco. Solo quedó el eco rebotando en las colinas. Temblando, el camionero regresó a su vehículo. Para su sorpresa, no estaba solo.
Otros 2 chóferes salían de la cafetería, atraídos por los gritos. Miraban pálidos hacia la estación. Uno gritó: ¿alguien vio eso? ¡Una mujer en llamas! Se juntaron y compartieron impresiones. Todos vieron lo mismo. Se armaron de valor y decidieron acercarse con extinguidores y teléfonos listos para emergencias, aún creyendo que podía tratarse de alguien real en peligro. Registraron la estación abandonada y sus alrededores. No hallaron señales de fuego, ni olor a quemado, ni rastro alguno de persona. Solo la quietud de la noche. Finalmente, ataron cabos. Había sido Jenny, el fantasma ardiente. Los camioneros, perplejos, confirmaron entre ellos que la leyenda era verdad. Uno incluso recordó que era justo octubre, el mes en que, según el cuento, Jenny suele aparecer. Sintieron una mezcla de terror y fascinación al haber atestiguado con sus propios ojos un relato de antaño. Al día siguiente, la historia corrió por un grupo de Facebook de conductores regionales y luego llegó a oídos de un periódico de Charleston. Este publicó una pieza titulada «3 camioneros aseguran haber visto a la mujer fantasma en llamas de Waverly». La audiencia quedó absorta. Screaming Jenny ya era famosa en West Virginia, pero siempre como folclore. Tener testigos modernos le dio nueva vida al mito. Uno de los choferes concedió una entrevista a la radio local. Con voz aún nerviosa, narró: «Vi esa cosa ardiendo correr. Aún puedo oler el humo en mi mente». Contó que, al desaparecer, se le hizo un nudo en la garganta al pensar en el sufrimiento atrapado de ese espíritu. Causó impacto notar la sincera conmoción en su voz. Muchos oyentes llamaron, compartiendo que también habían oído de apariciones en la vieja estación, pero pocos con una experiencia tan directa. Desde entonces, los camioneros que paran en ese truck stop por la noche a veces dejan una botella de agua junto a las vías, como un simbólico extintor para Jenny, deseando que encuentre descanso. El testigo principal admite que cada vez que pasa por Waverly de noche, su corazón late más rápido y lanza una mirada involuntaria hacia el arbolado. «No quiero verla de nuevo, pero rezo por su alma», dijo. La mujer ardiente de West Virginia es ahora más que un cuento de miedo transmitido oralmente. Es una experiencia tangible en la comunidad gracias a estos conductores. Sus testimonios pintan una imagen vívida. Una mujer fantasma envuelta en llamas, corriendo y gritando en la noche solitaria. Es el tipo de visión que nadie olvidaría. Y aunque atroz, hay cierta compasión. El horror no proviene de la maldad, sino del dolor eterno de Jenny. Los camioneros que aquella noche la vieron quedaron unidos por un vínculo inusual. Comparten el recuerdo de un espectro y la certeza de que, en la carretera, hay misterios que van más allá de lo explicable. Extraño del auto falso, encuentro ovni en Oregón. Un relato insólito circula en los foros de camioneros de la costa oeste. El encuentro de un conductor con un alienígena con un coche falso en una ruta rural del estado de Oregón. La historia, contada de forma anónima en Internet, pero coincidente con otros avistamientos locales, se relata así. Cerca de las 3 de la madrugada, un camionero avanzaba por un camino boscoso sin tráfico, cuando divisó a lo lejos un auto estacionado atravesado en la carretera, bloqueando parcialmente el paso. Un hombre de pie junto al vehículo hacía señales con la mano para que se detuviera. Pensando que se trataba de un accidente o una avería, el camionero frenó con cautela, iluminando la escena con los faros del camión. El auto era un sedán antiguo de color oscuro, sin placas visibles. El individuo, de aspecto extraño según el testigo, sonreía de forma peculiar. Tenía facciones desproporcionadas, ojos muy grandes, piel de tono grisáceo. Detalles que el conductor atribuyó inicialmente a la mala iluminación del lugar. El hombre insistió en que bajara. «Necesito ayuda, por favor».
El camionero abrió la ventanilla y se inclinó un poco para escuchar mejor. Fue entonces cuando su instinto gritó: «peligro». A esa distancia, notó que los rasgos del sujeto no eran normales. Su sonrisa era demasiado amplia, mostrando una hilera de dientes extrañamente uniformes. Sus ojos, completamente negros y sin brillo, no parpadeaban en absoluto. Además, junto al auto no se escuchaba ningún ruido de motor, ni se percibía el típico olor a gasolina caliente, como sería esperable si el vehículo realmente se hubiera averiado. Todo a su alrededor estaba antinaturalmente silencioso. Un escalofrío recorrió al conductor. Fingiendo naturalidad, le dijo: «Voy a llamar por radio a emergencias». El hombre extraño negó con la cabeza lentamente y dio un paso hacia la cabina, invitándolo con un gesto a bajar. Sus movimientos eran algo torpes, como si estuviera imitando cómo camina un ser humano. En ese momento, los faros del camión iluminaron algo perturbador. Las piernas del desconocido no encajaban bien con su postura. Por momentos parecían doblarse hacia atrás, como si su forma humana fuera una ilusión apenas sostenida. Y el auto a su lado tenía un aire falso. La pintura era opaca, las líneas parecían borrosas y las llantas estaban parcialmente hundidas en el suelo, como si flotaran ligeramente. Atenazado por el miedo, el camionero decidió actuar. Puso el camión en marcha, pisó el acelerador y dio un volantazo para rodear el sedán por el arcén. El extraño reaccionó lanzándose al frente del camión con una agilidad inhumana, pero el conductor no se detuvo. Pasó rozándolo. En el parabrisas alcanzó a ver cómo la figura del hombre se distorsionó, alargándose por un instante, y luego desapareció junto con el automóvil. En el camino solo quedó su tráiler avanzando a toda velocidad. Durante varios kilómetros no pudo asimilar lo ocurrido. Finalmente, ya sintiéndose más seguro, detuvo el camión para recuperar el aliento. Lo revisó minuciosamente. No había ningún golpe ni rastro del sedán imaginario. Sin embargo, en el faldón frontal del camión encontró una sustancia viscosa de color verde amarillento pegada, parecida a savia o baba, justo donde creía haber impactado al extraño. Limpió aquella mucosidad con repugnancia y terror. Este relato, aunque anónimo, coincide con otro más antiguo publicado en un foro en línea, donde un usuario hablaba de un intento de abducción en Oregón, protagonizado por una entidad que utilizaba un coche señuelo para detener vehículos. El caso causó escalofríos entre los lectores y oyentes. Imaginar un alienígena tratando de detener automovilistas disfrazado de humano, con un coche proyectado para engañar, es material de pesadilla. Muchos camioneros comentaron que preferirán no frenar en rutas solitarias de madrugada, a menos que haya evidencia muy clara de un accidente real. Aunque suene increíble, la historia se volvió viral bajo el título «El auto fantasma de Oregón». Algunos ufólogos sugirieron que podría tratarse de un ser extraterrestre intentando interactuar con humanos, pero fallando en mantener su camuflaje. Los detalles de la sonrisa demasiado amplia y las piernas mal imitadas son comunes en el folclore alienígena. Sea cual sea la explicación, el camionero declaró: «Nunca volveré a parar por nadie en medio de la nada». Y sus colegas no lo culpan. Entre la audiencia general, la reacción fue de auténtico pavor. Este caso mezcla terrores modernos, como los ovnis, y la abducción con la vieja trampa de la parada falsa, llevándola a un nuevo nivel de horror. Imágenes conceptuales del suceso. Un alien gris sonriendo en la penumbra de la carretera inundaron las redes sociales. El impacto se notó especialmente en la región, ya que aquella carretera desolada ahora atrae a curiosos cazadores de ovnis, mientras los lugareños evitan transitarla de noche si van solos. Así, el extraño del auto falso se suma al repertorio de horrores de carretera, y el camionero protagonista, aunque mantiene su anonimato público, comparte su experiencia en confidencia con otros conductores. No me creáis si no queréis. Solo os digo,
Tened cuidado ahí fuera. Su voz temblorosa al recordarlo, según quienes le han oído en persona, basta para convencer a cualquiera de que algo realmente escalofriante y fuera de este mundo intentó detenerlo aquella noche en Oregón, y que por poco no lo cuenta. Desaparición en la Curva del Diablo. En una peligrosa curva conocida como la Curva del Diablo, ubicada en la carretera central de Perú, un camionero experimentó un episodio sobrenatural que jamás pudo explicarse. Aquella curva, infame por los numerosos accidentes mortales que ahí ocurren, ya cargaba con una sombría reputación entre los choferes de la zona. Una noche, mientras el conductor maniobraba con sumo cuidado su camión cargado de papas por ese descenso sinuoso, vio algo que le erizó la piel. Justo a la entrada de la curva estaba una mujer vestida completamente de negro, de pie junto al poste del letrero que advertía «Curva peligrosa». La mujer alzó la mano en un gesto lento, señalando hacia la curva. El camionero, extrañado, disminuyó la velocidad casi hasta detenerse, temiendo que más adelante hubiera un obstáculo o peligro en la vía. Miró hacia donde ella señalaba, pero apenas distinguió la carretera vacía, perdiéndose en la oscuridad. Al regresar la vista hacia la mujer, con intención de preguntarle qué ocurría, se dio cuenta de que ya no estaba. Desconcertado, frenó por completo. ¿A dónde podía haberse ido en un parpadeo? No había árboles densos, matorrales, ni muros donde esconderse. Intrigado y asustado, asomó la cabeza por la ventana y alumbró la zona con su linterna portátil. Nada, solo la roca pelada del acantilado y el letrero. Un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió entonces avanzar con extremo cuidado por la curva. Al salir de ella, sus faros iluminaron una escena escalofriante. El guardarraíl estaba completamente destrozado y, más adelante, se notaban huellas recientes de neumáticos, marcadas violentamente en el pavimento, terminando justo en el borde del precipicio. Claramente, un accidente acababa de ocurrir. El camionero detuvo su vehículo y bajó con premura. Asomándose con cuidado al barranco, alcanzó a ver, unos 50 metros más abajo, las luces tenues de un coche siniestrado. Desde esa distancia, escuchó débiles gritos de auxilio. Había sobrevivientes. Rápidamente, tomó su radio y contactó a emergencias. También alertó a otros vehículos que pasaban por el lugar. Gracias a su aviso, en poco tiempo arribaron bomberos y policías para iniciar el rescate de una familia cuyo auto había caído minutos antes. Afortunadamente, aunque heridos, todos sobrevivieron tras ser sacados con cuerdas por el equipo de rescate. El camionero relató a los agentes que se detuvo porque una mujer vestida de negro le había indicado la curva. Los rescatistas, ocupados en su labor, no le prestaron mucha atención al principio. Pero una vez que todo se calmó, un policía local se le acercó y le comentó algo inquietante. No ha sido el primero en ver a la mujer de la curva. Le explicó que varios choferes accidentados habían jurado haber visto justo antes del siniestro a una dama vestida de negro en la carretera. Y muchos otros testigos la describieron haciendo gestos para advertir de peligros invisibles. La llamaban la Dama del Diablo, y su figura parecía estar ligada a las tragedias del lugar. El camionero se quedó pasmado. Entendió entonces que aquella misteriosa mujer posiblemente fue un espíritu guardián que lo hizo frenar justo a tiempo, evitando que él también terminara en el fondo del barranco. O tal vez su propósito era que él descubriera el auto siniestrado antes de que fuera demasiado tarde. Fuera cual fuese la razón, su aparición salvó vidas esa noche. La historia se difundió rápidamente por la prensa peruana bajo titulares como «Conductor asegura que fantasma le alertó de un accidente en la Curva del Diablo». La audiencia quedó sobrecogida y, en cierto modo, reconfortada. Entre tantas narraciones de fantasmas vengativos, esta presentaba a uno protector. Los familiares rescatados incluso declararon en televisión: «A esa señora le debemos la vida.
Dios la puso ahí, aunque ninguno de ellos llegó a verla. El camionero, hombre humilde, rehusó cualquier protagonismo, pero los periodistas insistieron en entrevistarlo. En vivo, relató los hechos con voz temblorosa pero firme. Era alta, delgada, con un velo negro. La vi clarito, y luego ya no estaba. Desde aquella noche, asegura que cada vez que pasa por la curva del diablo, deja un ramo de flores en el poste donde la vio. Sea quien sea, le estoy agradecido, afirmó con lágrimas contenidas. Impactó a muchos saber que en un lugar considerado maldito, quizá habita un alma compasiva. Varios conductores confesaron que ahora transitan por allí casi esperando ver a la dama de negro, y que de hacerlo, lejos de huir, le darían las gracias. Algunos escépticos sugirieron que tal vez el chofer vio a una persona real que se escondió por miedo, pero la velocidad con la que desapareció y su frecuente aparición en otros relatos dejaron abiertas muchas dudas. Hoy, la curva del diablo no solo tiene cruces en memoria de los fallecidos, sino también ofrendas para la dama desconocida. El camionero protagonista continúa su ruta habitual, pero siempre reduce la velocidad en ese punto y echa un vistazo a la roca, por si acaso vislumbra una sombra femenina. Y si la ve, sabrá que algo malo se avecina. Como él mismo dijo, «Ya no temo a esa aparición, le debo mucho». Así, la enigmática mujer vestida de negro quedó inscrita entre las historias de terror más conmovedoras de los caminos, recordándonos que, a veces, la oscuridad de la carretera también alberga guardianes anónimos que velan por nosotros. Espejismo. Maldito de la carretera. 666. En los desiertos de Nuevo México, la antigua Ruta 666, rebautizada posteriormente por sus connotaciones, albergó durante años historias de terror. Un camionero veterano narró la más escalofriante de todas, ocurrida a finales de los años 90, cuando la carretera aún conservaba ese número ominoso. Conducía de noche por un tramo completamente recto y plano. La monotonía era tal que sus ojos comenzaban a cerrarse, hasta que un resplandor inusual en mitad del camino lo espabiló de golpe. A lo lejos, vio lo que parecían ser faros viniendo hacia él. Disminuyó la velocidad esperando cruzarse con el vehículo, pero esos faros permanecían a la misma distancia, sin acercarse realmente. Molesto por lo que pensó, era un conductor detenido con las luces altas. Hizo destellar las suyas para llamar la atención. No obtuvo ninguna reacción. Cuando por fin llegó al punto exacto, se dio cuenta con horror de que aquellos faros no estaban unidos a ningún vehículo, eran dos orbes de luz flotantes en medio de la carretera. Al pasar entre ellos, sintió un golpe seco en la caja del tráiler, como si algo hubiera saltado al remolque. Miró por el espejo lateral y vio con estupor una sombra humanoide encaramada atrás, iluminada débilmente por las luces traseras. Era alta, delgada y parecía observarlo con una intensidad escalofriante. Aceleró instintivamente para intentar deshacerse de la carga indeseada, pero la figura se mantuvo firme. Entonces comenzaron los golpes. Bang, bang, bang. Golpeaba la pared del remolque con fuerza creciente y los sonidos resonaban inquietantes en la absoluta quietud del desierto. El camionero recordó las leyendas. Se hablaba de un ente demoníaco que perseguía a los viajeros en la Ruta 666, una especie de hombre bestia que saltaba sobre los vehículos causando accidentes mortales. Aterrorizado, decidió no detenerse. Pisó el acelerador a fondo, aún con el riesgo que implicaba. Los golpes continuaban, cada vez más violentos. Rezó en voz alta, suplicando protección divina. Tras unos minutos que parecieron eternos, los golpes cesaron. Miró por el retrovisor. La silueta ya no estaba. Redujo un poco la velocidad, empapado en sudor y con el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta llegar a la próxima estación de servicio.
Allí, al examinar su tráiler, encontró algo inquietante: profundas marcas de garras en la puerta trasera y a lo largo de la lona lateral, como si enormes uñas incandescentes lo hubieran arañado. El metal no solo estaba raspado, sino también chamuscado. El suceso fue reportado a la policía, pero no supieron qué concluir. Algunos pensaron en vandalismo, aunque ¿quién y cómo? En medio del desierto y a esa hora. Años después, con la llegada de los foros en Internet, el camionero compartió fotos de las marcas en una comunidad dedicada a lo paranormal. Rápidamente, otros usuarios identificaron similitudes con relatos previos sobre la Hellhound, o criatura de la Ruta 666. Las imágenes mostraban surcos paralelos en el acero, con bordes que parecían derretidos, como si garras al rojo vivo los hubieran atravesado. El impacto fue inmediato. Muchos habían oído hablar de la carretera del diablo, pero ver evidencia tangible dejó a todos atónitos. Programas de televisión especializados en misterio entrevistaron al conductor. Con voz firme, describió el miedo puro que sintió con eso encima. Pensé que hasta ahí había llegado. Con cada golpe creía que iba a romper la cabina e ir por mí. Aseguró que, de no haber mantenido la calma y seguido adelante, quizá habría volcado como otros desafortunados. Después de aquella experiencia, evitó esa ruta siempre que pudo, incluso si eso significaba tomar caminos más largos y perder horas. Los creyentes tomaron su testimonio como una prueba más de que fuerzas malignas rondaban ese tramo maldito. Los escépticos, en cambio, argumentaron que pudo ser un intento de asalto o incluso alucinaciones causadas por la fatiga. Pero las marcas seguían ahí, imposibles de ignorar. Finalmente, las autoridades decidieron renombrar la carretera como US 491, en un intento por dejar atrás su legado de horror. Sin embargo, los camioneros veteranos aún la llaman la 666 y narran casos como este a los novatos para inculcar respeto y advertir. Hoy, el caso del espejismo maldito, como apodaron a esas luces fantasmales, es recordado como la última gran historia de terror antes de que la carretera cambiara oficialmente de nombre. Fue la número 30 en nuestro recuento, y no por casualidad. Resume a la perfección el miedo a lo desconocido en la carretera abierta. Ese camionero valiente, o quizás simplemente afortunado, vivió para contarlo, y su relato cierra esta colección confirmando una verdad escalofriante. En las largas noches al volante, la línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina. A veces, la única opción es seguir conduciendo con el corazón en un puño, esperando ver la próxima luz del día. Voces en la Interestatal. Mi nombre no importa, y la verdad prefiero que así se quede. Pasó hace unos años, una noche de otoño en la autopista I-70, cruzando de Ohio hacia Indiana. Esa recta interminable, con sus campos vacíos a los lados y el viento soplando como si arrastrara lamentos. Eran cerca de las 2 de la mañana. Llevaba casi 12 horas manejando, así que ya traía el cuerpo cansado, pero no tanto como para imaginar lo que viví. Había poca señal en el radio, solo estática, y de vez en cuando una voz lejana que no alcanzaba a entenderse. Pensé que era alguna frecuencia local mal sintonizada. Le subí el volumen por aburrimiento, solo para tener algo con qué mantenerme despierto, y ahí empezó todo. Entre la interferencia, empecé a escuchar algo raro. No era música ni una charla de camioneros. Era como un susurro, pero constante. Muy bajito al principio, como si alguien hablara desde el asiento de atrás. No podía entender lo que decía, pero estaba ahí, repitiéndose en un tono apagado. Apagué la radio pensando que ya estaba alucinando y seguí manejando en silencio. Pero al hacerlo, los susurros no se detuvieron. Esa voz seguía presente, era apenas audible,
como si se filtrara desde los ductos de aire o desde algún rincón del camión. Agucé el oído. Decía algo como, ¿por qué me dejaste? Frené de golpe. Me orillé con las luces intermitentes, bajé del tráiler y rodeé la cabina con la linterna. Nada, nadie. Abrí el remolque por si alguien se hubiese colado en alguna parada anterior. Todo estaba intacto, cerrado como lo dejé. El cargamento seguía en su sitio, bien amarrado. No había forma de que alguien estuviera escondido allí dentro. Volví a subir, encendí el motor y me obligué a continuar. Después de unos 20 minutos, los susurros cambiaron. Ya no eran murmullos sueltos. Eran voces, múltiples, todas en un tono quebrado, dolido. Decían nombres, uno tras otro, voces masculinas, femeninas, algunas infantiles, un coro de lamentos que sonaba como si viniera del mismo motor. Intenté poner música desde mi celular, pero la batería estaba muerta. No tenía cómo distraerme. Me sudaban las manos y sentía la garganta seca, como si llevara horas sin tragar saliva. Fue entonces que vi algo en el espejo lateral. Una figura. Un hombre parado sobre el asfalto, a un lado del camino. De espaldas, quieto. Al pasar frente a él, no volteó, no reaccionó. Solo estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo. Lo vi apenas por unos segundos, pero fue suficiente para dejarme helado. Su silueta era opaca, como si no reflejara luz. Pensé en detenerme, pero algo me decía que no lo hiciera. Seguí. Más adelante, a unos 10 minutos, otro, esta vez una mujer, sentada al borde del camino, mirando el tráiler como si supiera que la iba a ver. La expresión en su rostro no era de miedo. Era de tristeza, como si me reconociera, pero yo no la había visto jamás. El colmo fue lo que sucedió justo antes de llegar al desvío hacia Richmond. Ya había decidido salirme de la autopista I-70 y buscar un lugar donde descansar. Me sentía perturbado, como si algo me observara desde dentro del vehículo. Y fue ahí cuando la radio se encendió sola. No tenía el contacto encendido, y aún así, la radio comenzó a sonar, pero no era música, ni estática, era una grabación, como una vieja entrevista, o eso pensé. Una voz preguntaba, ¿puedes decirnos tu nombre? Y otra, con tono quebrado, respondió. No me dejaron bajarme. Después, silencio. Y luego, de nuevo, esa misma voz susurró. Estoy aquí, sigo aquí. Me estacioné en seco. Apagué todo, cerré los ojos, necesitaba que acabara. Quería creer que estaba alucinando por el cansancio, pero algo dentro de mí sabía que no era imaginación. Me recliné en el asiento y traté de dormir aunque sea un rato, pero no pude. Apenas cerraba los ojos, los susurros volvían, cada vez más claros, más humanos, más cercanos. Cuando salió el sol, arranqué de inmediato sin pensarlo 2 veces. Manejé hasta la primera gasolinera abierta, en una zona más poblada, y me detuve ahí varias horas. Revisé el camión por completo, incluso debajo del asiento del copiloto. Nada, ni rastros, ni señales, ni explicación lógica. Conté esta historia una sola vez, a otro chofer en un café de Missouri. Me miró fijo, y después de un silencio incómodo me dijo, «¿Tú también los oíste, verdad?» Le pregunté a qué se refería, y me dijo que desde hace años, camioneros que recorren esa ruta por la madrugada han escuchado lo mismo. Voces, lamentos, nombres que nadie reconoce, gente parada al borde del camino que no debería estar ahí. Dicen que son almas que murieron en accidentes en esa interestatal. Algunas de ellas no fueron identificadas y sus cuerpos terminaron en fosas comunes. Dicen que buscan a alguien o que simplemente quieren que alguien los escuche. Desde aquella noche, nunca más tomé esa ruta después del anochecer. Y cada vez que prendo la radio, me fijo 2 veces antes de subirle el volumen.
remolque vacío que golpeaba por dentro. Relato enviado por un conductor de larga distancia desde Alberta, Canadá. Ocurrió en plena ruta hacia Saskatchewan, en un tramo solitario del Highway 16, Yellowhead Highway, a mediados de invierno. No suelo contarle esto a nadie porque, la verdad, ni yo mismo entiendo qué pasó. No estaba cansado, no había tomado nada, ni estaba distraído. Y sin embargo, lo que viví esa noche me dejó marcado para siempre. Era pleno enero, el frío calaba hasta los huesos. Llevaba una carga ligera de cajas vacías desde Edmonton hasta una planta recicladora en las afueras de Saskatoon. La carretera estaba despejada, pero el ambiente era pesado. El tipo de silencio que no es silencio, sino una calma tan tensa que te mantiene con los sentidos alertas. Ya pasaban de la medianoche cuando sentí el primer golpe. Venía de atrás. Un solo golpe seco contra el remolque, como si algo pesado hubiera caído o se hubiera movido bruscamente dentro. Pensé que quizás alguna de las cajas se había desplazado, aunque todo estaba asegurado. Aún así, no le di importancia. Pero al cabo de unos minutos, vinieron más golpes. No eran casuales. Sonaban como si alguien o algo golpeara con el puño desde adentro. 1, 2, 3. Siempre de la misma manera, espaciados por unos segundos. Frené. Me orillé a un lado de la carretera. Bajé con la linterna y los guantes puestos. El aire era tan helado que respirarlo dolía. Abrí las puertas traseras. El interior estaba vacío, como debía estar. Las cajas seguían sujetas. No había nada suelto. Pero el suelo del remolque tenía marcas, raspaduras recientes, como si algo hubiera sido arrastrado o se hubiera movido por su cuenta. Cerré todo de nuevo, un poco inquieto, pero aún no asustado. Tal vez eran ruidos normales del metal dilatándose por el frío, me dije. Aunque en 2 décadas de manejo, nunca había escuchado algo tan humano. Volví al volante y seguí. Apenas había avanzado unos 10 kilómetros cuando los golpes regresaron, esta vez con más fuerza. El sonido era más desesperado, como si algo atrapado dentro estuviera intentando salir. Encendí la luz interior de la cabina e instintivamente miré el espejo retrovisor. Fue ahí cuando lo vi, no todo su cuerpo, solo una sombra, oscura, pegada a la parte interior de la puerta del remolque, como si estuviera de pie, justo detrás de mí, al otro lado del muro de metal. Me paralicé, no podía respirar. El camión siguió en línea recta mientras yo intentaba asimilar lo que acababa de ver. El retrovisor no reflejaba el interior, pero esa noche, por alguna razón, sí lo hizo. Y lo que vi ahí no tenía sentido, porque no había nadie más conmigo. Nadie. Pisé el freno, giré el volante bruscamente y me detuve en seco. Salí casi tropezando del camión. Corrí a la parte trasera y abrí las puertas de par en par con una mezcla de miedo y rabia. Otra vez, vacío. Pero el frío adentro era aún más intenso que afuera. Y lo más perturbador, había marcas en las paredes internas, como rasguños. Y no eran recientes. Eran muchos, viejos, cruzados, como si alguien hubiera intentado salir desde adentro durante mucho tiempo. Me quedé helado, y no fue solo por la temperatura. Entonces escuché la voz. No desde el interior, no desde la carretera, desde la radio de mi cabina, que había quedado encendida. Una voz suave, casi como un suspiro. «Déjame bajar». Esa voz no era la mía, tampoco la de alguien que yo conociera. Sonaba como la de una mujer joven, con un tono triste, apagado, casi ausente. Cerré el remolque como pude, subí de nuevo a la cabina y me marché sin mirar atrás. No detuve el camión hasta llegar a una estación de servicio abierta cerca de Lloydminster. Ahí pasé la noche, sin atreverme a dormir. A la mañana siguiente revisé todo con luz del sol.
Llamé a la empresa para informar que no pensaba continuar hasta Saskatoon con ese remolque. Les inventé una excusa. Les dije que tenía problemas mecánicos. Me dieron permiso para dejarlo en el estacionamiento y cambiar de unidad. Nunca más quise volver a enganchar ese remolque. Pero semanas después, supe algo que me dejó helado. Otro conductor, al que le asignaron la misma unidad, tuvo un accidente en ese mismo tramo. El informe decía que perdió el control sin razón aparente. Cuando lo sacaron de los restos, estaba vivo, pero no hablaba, solo repetía: no me dejaba salir, no me dejaba salir. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, acelero y no miro por el espejo.